Estamos a 30 de mayo. Parece uno, ¿verdad? 2013, no. 2023, ahí está, 23. De matemáticas. 2. Romano. No está muy bien ese romano. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahora. Un tipo de derivada, uso de la derivada en el cual vamos a usar la regla de la cadena. Recordando, por ejemplo, para una función x a la n, una función de potencia, que será igual a y, vamos a decir y, pues la derivada de y prima de esta sería la derivada en x, que recordamos esta forma de poner derivada, de la función x a la n, será entonces cuál y prima es igual a. ¿Cuál es la regla de la derivada de potencia? La potencia se transforma, el 2, en términos generales, la potencia se transforma en coeficiente o se usa como coeficiente n que multiplica a la variable x, cuya potencia se le resta 1. ¿Sí? Ahora, n puede ser un número entero, o sea, pertenecer al conjunto de los números enteros. Dijimos que n mayúscula representa al conjunto de los números naturales, r mayúscula representa al conjunto de los números reales, q mayúscula representa al conjunto de los números racionales, q mayúscula asterisco representa al conjunto de los números irracionales, y z mayúscula representa el conjunto de los números enteros. ¿Cuál es el conjunto de los números enteros? Pues es el conjunto de los números naturales, con los que contamos cosas, y sus negativos. Los números naturales multiplicados por el negativo. O sea, podemos tener números enteros positivos y podemos tener números enteros negativos. Los números racionales no son enteros, ni los números irracionales. Pi no es un número entero. E no es un número entero. Un medio, que es racional, no es un número entero, es nada más medio número de un entero, del número entero 1. Okay. Entonces, y usamos esta regla. ¿Qué sucede si n, vamos a poner aquí, si n es, por decir algo, un número racional? Decimos que q mayúscula es el conjunto de los números racionales, como por ejemplo un medio. Entonces tendríamos que la función y sería igual a x a la 1 medio. ¿Sí? Pero cuando la potencia es un medio en particular, esto es igual a la raíz cuadrada del número. Es más, vamos a poner aquí para especificar que es la raíz cuadrada, porque si fuera un tercio, sea la raíz cúbica, ¿no? Si es la raíz 1 entre n, es la raíz enésima del número. Es otra forma de expresar los números elevados a potencias irracionales. Son las raíces de esa potencia del otra forma de expresar esto, el mismo número,
es si el x está elevado al valor medio, que sería la raíz cuadrada de el número x, pues resulta que una forma de obtener este número, la x, sería obteniendo la raíz cuadrada de, más bien, si elevo esto al cuadrado, si x, raíz cuadrada de x, la elevo al cuadrado, pues debo elevar al cuadrado el que está a la izquierda, que sería y. Y entonces y lo puedo expresar, perdón, y cuadrado lo puedo expresar como la raíz cuadrada de x al cuadrado es igual a x. La proporción es la misma. Si elevo el lado derecho al cuadrado, pues debo elevar al cuadrado de la izquierda. Esta igualdad se mantiene. Ok. Ahora, ¿qué sucede si lo que quiero es obtener la derivada de y cuadrada en x? Pues debo obtener la derivada en x de lo que está a la derecha, de x. Otra forma de escribir esto es otra forma de escribir esto, lo voy a escribir más simple, más tradicional, más simple. Sería d en dx de y cuadrado. Esta para que no quede amontonado. Esto es y al cuadrado. ¿Cuál será la derivada? Bueno, no será la derivada en x, sería la derivada en y, ¿no? La variable es y. La derivada en y. La derivada en y de y cuadrada, porque la función está en función de y, sería entonces esto igual a 2y al cuadrado, será igual a la derivada de x en x, que es lo que está al lado derecho. ¿Cuál es la derivada de x? Yo aquí puedo aplicar esta regla. ¿Sí puedo aplicarla? Sí, me acuerdo que lo que tengo aquí es la potencia de 1. La potencia es igual a 1. X a la 1 es x. Y entonces, ¿cuál es la derivada de x a la 1? Sería x por 1 con x por 1 a la 1 menos 1 a la 0. ¿Y esto a qué es igual? Pues 1 por x a la 0 es x a la 0, pero cualquier número, así sea el número 4 o el número x o el número z a la 0, todo es igual a 1. Entonces, la derivada en y de y cuadrada, que sería igual a la derivada de x en x, es igual a 2y al cuadrado, que es igual a 1. Pero aquí tengo un problema. Tengo... No es al cuadrado, mentira. ¿Por qué no me dijeron que me equivoqué? Yo solo me tuve que decir, Raúl, te equivocaste. Aquí la potencia es 1. Sí, la potencia es 1. ¿Sí? Okay. Porque es 2 menos 1 es 1. O sea, es 2y. Vamos a poner, voy a poner la potencia en morado para que se note que está implícita, no explícita. Y a la 1. Empezó así. 2y a la 1 o 2y será igual a 1. Pero a mí lo que me interesa es la derivada en x. ¿Cuál es la derivada en x de 2y?
de y. ¿Okay? Esto será, si no, no lo sabemos. Esto sale de aquí. La derivada en y de y cuadrada será igual a 2y, esto de aquí, esto de acá, pero a mí me interesa la derivada en x. La derivada en x. Ok, ahora lo que puedo hacer es, como esto es igual a esto, la derivada de 2y, que está aquí, 2y de y en dx, es igual, ¿a cuánto fue igual? A 1, ¿no? A 1. Yo puedo entonces obtener la derivada en y, de y en x, pasando esto que está, esta 2y que está del lado izquierdo, lo paso al lado derecho de la ecuación, o puedo decir, como se dice en buenas matemáticas, que divido ambos lados entre 2y. Me queda entonces 1 entre 2y. Ahora, 2y eso lo recibo porque tengo que y es igual a x a la 1 media. Vamos a ver. De acá lo tomo. Y es igual a x a la 1 media. Bueno. dy en dx, dy en dx será entonces la derivada en x de x a la 1 medio. Déjenme ver. No, espérenme. Otra cosa que puedo hacer es esta y que está aquí, que es igual a esto, sustituirla acá, esto lo tomo de aquí, y entonces lo que tengo de y en dx sería 1 entre 2y, pero y es igual a x cuadrado, me queda entonces 1 entre 2 por x a la 1 media. ¿Sí? A ver, y es igual a x a la 1 media. dy en dx sería igual a 1 entre 2y, pero esta y la sustituyo por esta y que es x a la 1 medio, entonces x a la 1 medio lo pongo aquí y me queda 1 entre 2 por x a la 1 medio. ¿Sí? ¿De aquí lo vimos? Por eso pongo esta x cuadrada, no x a la 1 medio la meto acá, en esta y entonces me queda esto. Bien. Y ya tengo dy en dx es igual a esto. La derivada de y, teníamos y era igual a x a la 1 medio, la derivada de y prima, que es igual a esto de acá, es igual entonces a la derivada de, esto lo puedo poner más bonito, ¿no? 1 medio, esto lo voy a pasar acá más bonito, me queda 1 medio, 1 medio, y ¿qué hago con esta x a la 1 medio que está abajo? Se hace raíz cuadrada arriba, o puedo ponerlo en la expresión de la raíz cuadrada cuando está de abajo, pasa para arriba, la potencia queda multiplicada por menos 1, ¿no? Queda entonces como x a la
menos 1 medio. La derivada de y, cuando y es igual a x a la 1 medio, es igual a la derivada a 1 medio x a la menos 1 medio. Esto, usando esta forma de hacer la derivada, a esto le llamo, a este procedimiento le llamo diferenciación que estaba allá adentro, lo estaba viendo, pero aquí lo desarrollé. Cuando una idea está allá adentro, aunque no la escriba, aunque no la haga, aunque no la exprese, la idea está allá adentro, nada más como la estoy diciendo. No la hago explícita, ya sé que está allá adentro. ¿Cómo se dice? Cuando no necesito decirla, no necesito hacerla explícita, digo que está en el concepto mismo. Se dice que es implícita. Ya está implícito aquí con esta regla de la derivada. La derivada de una función de potencia es la multiplicación de la variable por la potencia. La potencia se convierte en coeficiente, multiplica la variable y a la potencia se le resta una unidad, 1. Sí. Para y igual a x a la n, la derivada de y es n por x a la n menos 1. Esta ya está ahí, ya me la sé. ¿Correcto? Cuando veo esta función y igual a x a la 1 medio, me dijeron que esto era para potencias enteras, números enteros. Aquí la potencia no es un número entero, sino que es un número racional. A través de este procedimiento he llegado a esta conclusión, a este resultado. La derivada de y de x a la 1 medio es 1 medio de x a la menos 1 medio. ¿Qué me decía la regla de la derivada de funciones de potencia? Que la potencia multiplica como coeficiente a la variable x. La potencia es 1 medio, aquí está, 1 medio. Multiplica a la variable x y a la potencia se le resta 1. Bueno, la potencia de la función y es 1 medio, que eleva a x. Si a 1 medio le resto 1, me da menos 1 medio. Ya estaba ahí adentro. Por eso esto le llamo diferenciación implícita. ¿Cómo lo obtuve? Derivando ambos lados de la función, usando además la regla de la cadena. Porque aquí lo que tengo finalmente es una función de una función. Aquí sería la derivada de esto y la de, bueno, más bien, tengo dos funciones, una función que está aquí y otra función que está aquí afuera. Okay. Lo que me hace claro que aún la regla de la derivada de funciones de potencia, que inicialmente sería válida para potencias de números enteros, también me ratifica que la regla de derivada de funciones de potencia también es válida para funciones cuya potencia no necesariamente es un número entero, sino que puede ser, por ejemplo, un número racional, como el medio. Esto sería, en términos generales, la diferenciación implícita, la cual además puede usarse para otro tipo de funciones. Veámoslo con un ejemplo de la derivada de logaritmos, funciones logarítmicas. Funciones logarítmicas, como decimos que sería y es igual al logaritmo base e de x ¿cuál es la derivada
de la derivada de y será entonces la derivada en x del logaritmo natural de x. Aquí debo recordar que así como digo que las funciones elevadas a potencias racionales son equivalentes a las raíces de esa potencia de la cantidad de la variable x, pues otra forma en la que puedo expresar el logaritmo de un número, pues es, digamos, si es el logaritmo de un número. Otra forma en la que puedo expresar el logaritmo de un número, en este caso específicamente, es el logaritmo base e de x, ¿no? Y es el logaritmo base e de x. Otra forma de expresarlo es ¿qué es el logaritmo de un número? El logaritmo de un número es la potencia, o sea, el logaritmo de e a la x es y. Y es entonces la potencia a la que obtengo, a la que elevo la base es e, para obtener el número x. Entonces, otra forma en la que puedo expresar el logaritmo de un número es en su forma. Otra cosa, x y y son números variables. Son los números que están relacionados y cuando cambia uno, cambia el otro. No es como un medio o como e, que esos no cambian. Aquí un medio es un medio. Acá será menos un medio. Menos un medio es un menos un medio, no cambia en esta función que es resultado de una derivada de otra función. Sí, podemos decir que la derivada de una función finalmente viene siendo otra función. Es la relación entre este número y este número x. Nada más que estos números cambian diferente porque x está siendo multiplicado por un coeficiente que es un medio, mientras que aquí estaba, acá, ¿cuál es el coeficiente aquí de x? 1, ¿no? 1 por x es x. Y esta x está siendo elevada a una potencia, un medio. Tiene una potencia que es un medio y un coeficiente que es igual a 1. Aquí, ¿cuál es la potencia? Menos un medio, y el coeficiente no es 1, es la mitad de 1, o sea, el ombligo. Un medio. Entonces, un medio menos un medio, este un medio y este 1 son números constantes. Los coeficientes aquí son números constantes, las potencias aquí y acá son números constantes. Esto decimos son funciones de potencia, le ponemos el nombre, porque estamos hablando de funciones. Esta es una función de potencia, donde la potencia es n. Y esta potencia es un número, bueno, también tenemos que decir la potencia n, y n es un número constante, no cambia, es siempre el mismo. En cambio, aquí, ¿qué sucede con esta potencia? Es la variable y, es un número que sí cambia. Aquí, fíjense, lo interesante es que siempre que tengo una potencia es porque tengo una base. Aquí x es la base. ¿Sí? Ahora le vamos a poner. En toda función de potencia tengo una potencia n que es constante, que eleva a una variable, a la variable x, que es más diríamos, es no constante. Por eso es una variable. Y esta es la base de este número. La base es x, la potencia es n. La base es una variable, la potencia es una constante.
aquí es al revés, ¿no? Es una posición contraria. Aquí lo que tengo es un número E, que es la base y que es constante. Es un número constante, no cambia. E es E, 2.718, etc. Número irracional. Y tengo Y, que Y que es la variable. De hecho aquí tengo otra variable que es Y también es otra variable, pero está del otro lado de la función. En este caso, Y es una variable, un número que cambia, que es la potencia, por eso la pongo entre comillas, porque cambia de nombre, ya no se llama potencia. ¿Cómo se llama? Acuérdense. ¿De qué? No es el número E. Ya no es potencia. Era potencia. Cuando se convierte en número variable, ya no es potencia. Fue. ¿Cómo se dice a lo que fue? ¿Cómo lo dice a tu arqueano tu novio? Bueno, ¿cómo le dirías? Mi ex. ¿Esto qué es? No es potencia, es un ex. ¿Es mi exnovio? No. Exponente. ¿Sí? Ya no es, esta variable ya no es potencia, ahora se llama exponente. Y por eso estas funciones llamamos funciones exponenciales. ¿Sí? Estas son funciones de potencia o potenciales. Esta es una función exponencial. Entonces, a estas le llamamos, curiosamente, le llamamos funciones logarítmicas. Que en general tienen esa forma. Log base E de la variable X es igual a un número, el número Y. Es una función porque es una relación entre dos números, X y Y. Un número que cambia y al cambiar este cambia Y. Y esta es la variable independiente, la variable dependiente Y porque depende de cómo cambie X. ¿Sí? Pero cambia de esta manera. Y una función logarítmica, una relación de este tipo entre dos cantidades, se explica mediante una función exponencial, que es otra forma de escribir una función exponencial, la función logarítmica. O podemos decirlo al revés, la función exponencial es otra forma de escribir una función logarítmica. O una función logarítmica es otra forma de escribir una función exponencial, o una función exponencial es otra forma de escribir una función logarítmica. Una función exponencial se caracteriza por tener una base constante y una potencia variable que se llama exponente, por eso se llama función exponencial, ya no función potencial. Por eso es exponencial, no es potencial, es exponencial. ¿Cómo es el logaritmo de una función? ¿Cómo es la derivada de una función logarítmica? Pues puedo, si una función logarítmica es la expresión, es otra forma de escribir una función exponencial, puedo aprovechar a la función exponencial para poder saber cómo es la derivada de esta cosa. Bien, entonces, ln de x es igual a e a la y, donde e a la y es x.
e a la y es x. Yo lo puedo poner al revés, lo voy a poner así, lo voy a voltear. X es igual a e a la y. Ahora, ¿cómo es la derivada? En x de x, pues será la derivada en x de e a la y. Derivada, me falta una cosa, me falta la d. La derivada en x de e a la y. Bueno, ¿cuál es el valor? ¿Cuánto es esto? La derivada de x, allá la tengo. La derivada de x es x a la 0. ¿Sí? La derivada de x es... Aquí tenemos la potencia, vamos a volver a hacerlo con el morado. ¿Sí? Aquí tengo el coeficiente igual a 1. El coeficiente igual a 1 y la potencia igual a 1. La derivada de x es entonces 1, que es la potencia que eleva a la x, se convierte en coeficiente, es 1, la potencia le resto 1, entonces la potencia es 0, y entonces queda 1 por x a la 0, que será igual entonces a la derivada en x de e a la y. Si esto queda igual. Aquí ya resolví el lado izquierdo. El lado derecho todavía no lo toco. Pero esto es igual a ¿qué? Acá lo puse. X a la 0 es 1. Aquí es lo que está al lado izquierdo. Bien, bueno, estoy repitiendo aquí. Entonces, este lado, la derivada del lado izquierdo es igual a 1, que será entonces a la derivada en x de e a la y. Ahora, de este lado lo que tengo es la derivada en x de a a la y. Entonces el lado izquierdo ya lo tengo resuelto, es 1, será igual a otra forma en la que lo puedo escribir es así. E a la y de la derivada de y en dx. Porque aquí lo que tengo son dos funciones, la derivada de esto y la derivada de y. La derivada de e a la y es e a la y, pues ya la hemos visto, y la derivada de y, esta derivada de y, esta y, es esta de aquí. La derivada de y a la y es. Ok, ahora. La derivada de y la tengo acá. Y es igual a la raíz natural de x, y entonces ya puedo, este 1 se queda aquí, está igualito, tengo e a la y por d en dx, y ahora todo lo quiero en términos de x, ya no quiero quitar esta y. ¿Cómo quito esta y? Esta y la quito porque la tengo aquí, que es igual al logaritmo natural de x. Esto viene de acá. Lo meto aquí y lo pongo acá. ¿Ok? Ahora, ¿cómo? Ahora lo que hago es que divido todo entre e. Entonces voy a tener 1 entre e a la y. Divido todo entre e a la y. O ahí diría, esta e a la y que está multiplicando, la paso al otro lado dividiendo, es lo mismo. Y entonces del lado derecho me quedaría d en dx por el logaritmo natural
de x, divido todo entre y, pues ya no está e a la y. Divido por todo entre e a la y. Ok, ahora. El logaritmo natural de x el logaritmo natural de x tengo aquí y tengo 1 entre e a la y, 1 entre e a la y, pero 1 entre y a la e es esto. Este me lo traigo para acá y entonces me queda 1 entre x será igual a d x por el logaritmo natural de x. Ya tengo todo en términos de x, ya no hay x. Esta e a la y está aquí, es igual a x, entonces sustituyo e a la x lo sustituyo con la e a la y lo sustituyo con la x. Ok. Y esto me define entonces, lo voy a poner bonito. Yo me preguntaba al principio, acá tengo la función que tengo yo ahí arriba, y es igual al logaritmo natural de x. ¿Cuál es la derivada en x de y? Pues será la derivada en x del logaritmo natural de x. Pues la derivada de esto, ya la hago antes, esto lo expreso, la derivada en x del logaritmo natural de x es igual, acá lo tengo, a 1 entre x. ¿Cómo lo obtuve? Usando el mismo método de acá, de la diferenciación implícita. Entonces, mediante la diferenciación implícita, puedo resolver la derivada de funciones logarítmicas. Ahora, yo lo que veo en estos casos es que tengo la derivada, tengo una función que es una relación entre dos cantidades. ¿Sí? En lo que terminan de copiar, les platico esto. Pues copian y escuchan. Finalmente tengo funciones. ¿Qué son las funciones? Lo hemos recordado que son relaciones entre cantidades, entre x y y. Y cambia, pero su cambio depende de x. Pueden tener diferentes formas. Pueden tener formas potenciales o formas exponenciales. Una ventaja de las formas exponenciales es que también las puedo expresar en formas logarítmicas. ¿Cómo? Bueno, el hecho de que sean funciones significa que son cosas que cambian. Las cosas que cambian, lo vamos a poner aquí, todo fenómeno cambiante, todo fenómeno que cambia, decimos que se trata de fenómenos, o es un fenómeno dinámico.
En este caso, pues cambian las cantidades, los valores de X y de Y. Si cambia X, cambia Y. Si cambia el tiempo, cambia cómo es el ecosistema. Los ecosistemas cambian en el tiempo. Cambian las poblaciones en los ecosistemas. Las poblaciones de diferentes especies. Una población es un conjunto de organismos de la misma especie. Los ecosistemas se caracterizan por tener multitud de especies biológicas y con mucha frecuencia hay relaciones biológicas entre organismos. Por ejemplo, podemos tener plantas, hierbas y podemos tener organismos herbívoros. Se alimentan de las hierbas, de las plantas. Un conejo come pasto. Bueno, casi nunca encontramos un conejo, hay más de un conejo. Hay conejos machos y hembras. Los conejos machos y hembras se cruzan y tienen progenis como parte de su proceso de reproducción que va a llevar como una consecuencia a que aumente el número de individuos de esa población y el número de conejos. ¿De qué depende que aumente el número de conejos? Ahí digo, bueno, de que haya machos y hembras, no, pero ¿de qué depende? Pues de que haya comida para los conejos. Sacatito para el conejo, dicen por ahí. Entonces, finalmente, el número de individuos de la población de conejos va a depender de la cantidad de hierba que haya. Si hay iluminación, si está el sol emitiendo luz visible, las plantas se llevan a cabo fotosíntesis y entonces van a estar reproduciéndose las plantas. Y si hay suficientes plantas, podrá entonces, si aumenta el número de plantas, aumentará la cantidad de alimento y entonces podrá aumentar el número de conejos. Si cambia uno, cambia el otro. Podemos entonces tratar de determinar cómo es la rapidez del cambio. ¿Qué tan rápido está aumentando la población de conejos? Pues dependerán de qué tan rápido crezcan las hierbas, ¿no? Entonces, cuando cambia una población, cambia la otra. Si una cambia en función del tiempo, la otra también va a cambiar. Son fenómenos dinámicos. Entonces necesitamos... y además, son fenómenos dinámicos no lineales. Si fueran lineales sería muy fácil, usamos la ecuación de la recta y de ahí no salimos. Pero es muy raro encontrar fenómenos naturales que puedan ser descritos con base en funciones lineales o con las diferentes formas de funciones de rectas. No. Casi todas las funciones que describen, por ejemplo, los fenómenos biológicos como el crecimiento poblacional, son no lineales. Y la derivada es una herramienta matemática que nos ayuda. ¿Cómo definimos la derivada? Es la pendiente en cada punto de una función no lineal. El crecimiento del pasto es no lineal, bueno, de la población de hierba o de pastos es no lineal. El crecimiento de la población de conejos es no lineal. ¿Cómo puedo saber cómo está cambiando, qué tan rápido cambia? No me queda más que usar la derivada de un lado y entonces también la derivada del otro. Y la derivada de un lado está relacionada con la derivada del otro. Si derivo una, derivo la otra. Voy haciendo derivadas simultáneas, de un lado y del otro. Y cuando existe realmente una relación entre estas dos cantidades, una depende de la otra, pues el cómo cambia o cómo sea la derivada de un lado de la función va a depender de cómo sea el cambio o la derivada de la función del otro lado. Una herramienta útil para entender estos fenómenos dinámicos es la diferenciación diferencial. Seguiremos viendo con otros ejemplos este tipo de uso del concepto de derivada cuando tenemos funciones dinámicas, fenómenos dinámicos.
fenómenos cambiantes. ¿Cómo puede ser? Ya no solamente el crecimiento poblacional, sino incluso hasta el crecimiento de los organismos, el crecimiento en la masa de organismos, en el volumen de organismos, en el tamaño de organismos. Es una herramienta muy útil para cualquier fenómeno dinámico en biología. Lo seguiremos viendo en las próximas semanas. Por hoy acabamos.